Bueno, enfermedades mediadas por inmunocomplejos de hipersensibilidad de tipo 3. Los complejos antígenos anticuerpo inmunitarios que se forman en la circulación pueden depositarse en los vasos sanguíneos, lo que lleva a la activación del complemento y a la inflamación aguda. Aquí podemos ver que se enumeran ejemplos de trastornos por inmunocomplejos y los antígenos implicados, que en este caso la enfermedad principal es el lupus eritematoso sistémico. Posteriormente, las enfermedades mediadas por inmunocomplejos tienden a ser sistémicas, pero a menudo afectan de forma preferente al riñón, que es la glomerulonefritis. En las articulaciones es la artritis y los vasos sanguíneos pequeños vasculitis. Todos ellos lugares frecuentes se depositan los inmunocomplejos. En la enfermedad sistemática por inmunocomplejos, la enfermedad del suero aguda es el prototipo de una enfermedad sistémica por inmunocomplejos. En algún momento fue una secuela frecuente de la administración de grandes cantidades de sueros extraños. Por ejemplo, el suero procedente de caballos inmunizados para proteger contra la difteria. En los tiempos modernos, la enfermedad es infrecuente y suele verse en sujetos que reciben anticuerpos de otros sujetos o especies, como por ejemplo la globulina antitimocítica de caballo o de conejo, que esta es administrada para alimentar linfocitos T en receptores de injertos o de órganos. No obstante, es un modelo informativo que nos ha enseñado mucho sobre las enfermedades por inmunocomplejos. Por otro lado, la patogenia de la enfermedad sistémica por inmunocomplejos puede dividirse en 3 fases que a continuación serán mencionadas. La primera fase es la formación de inmunocomplejos, que como podemos observar, es la introducción de un antígeno proteico que desencadena una respuesta inmunitaria y que ésta da lugar a la formación de anticuerpos habitualmente una semana después de la inyección de la proteína. Estos anticuerpos se secretan en la sangre, donde reaccionan con el antígeno aún presente en la circulación y forman complejos antígeno-anticuerpo. La siguiente fase es el depósito de inmunocomplejos. En esta fase, los complejos antígenos-anticuerpos circulantes se depositan en varios tejidos. No se conocen del todo los factores que determinan si la formación de los inmunocomplejos darán lugar al depósito tisular y la enfermedad, pero las principales influencias parecen que se caracterizan con los complejos y las alteraciones vasculares locales. En general, los complejos de tamaño intermedio que se forman cuando los antígenos están ligeramente en exceso son los patógenos. Donde se filtra la sangre elevada a presión para formar otros líquidos, como la orina y el líquido sinovial. Son lugares donde se concentran y depositan los inmunocomplejos. Por ello, la enfermedad por inmunocomplejo afectan a menudo a los glomérulos y las articulaciones. Posteriormente podemos encontrar lo que es la inflamación y lesión tisular. Una vez depositados en los tejidos, los inmunocomplejos inician una reacción inflamatoria aguda a través de la activación del complemento y su unión a receptores para el Fc de los leucocitos. Los anticuerpos suelen ser inmunoglobulinas G o inmunoglobulinas M. Puede detectarse el depósito de proteínas del complemento en el lugar de la lesión. El consumo de complemento en el lugar de la lesión
El consumo de complemento es la fase activa de la enfermedad que reduce las concentraciones séricas de C3, lo que puede usarse como un marcador de la actividad de la enfermedad. Y bueno, para retomar todo esto que hemos visto hasta ahorita, la enfermedad por inmunocomplejos y sus fases secuenciales de la inducción de las enfermedades sistémicas mediadas por inmunocomplejos son las imágenes que les acabo de mostrar anteriormente. Prosiguiendo y dando más información sobre el tema, podemos observar en la morfología la vasculitis aguda. Esta es la principal manifestación morfológica de la lesión por inmunocomplejos, que es asociada a la necrosis fibrinoide de la pared vascular e intensa infiltración neurológica. Neutrófila. Cuando se depositan en el riñón, los complejos pueden verse en microscopios por inmunofluorescencia como depósitos granulares de inmunoglobulinas y complementos en la microscopía electrónica como depósitos electrodensos a lo largo de la membrana basal glomerular. También podemos observar lo que es la reacción de Athos, que está en la enfermedad local por inmunocomplejos. Este es un modelo de enfermedad local por inmunocomplejos, en la que aparece una zona de necrosis tisular debido a una vasculitis aguda por inmunocomplejos. La reacción se produce de forma experimental, que esta es inyectando un antígeno en la piel de un animal previamente inmunizado, que tiene anticuerpos preformados. Los inmunocomplejos se forman a medida que el antígeno se difunde por la pared vascular de la zona de inyección, desencadenando la misma reacción inflamatoria y aspecto histológico de la enfermedad sistémica de inmunocomplejos. Esta lesión puede evolucionar en unas horas y alcanzar un máximo de 4 a 10 horas después de la inyección, cuando aparece en la zona inyectada y hemorragia, en ocasiones seguidas de úlcera. Y por último, podemos observar las patogenias de enfermedades causadas por anticuerpos e inmunocomplejos, que en los anticuerpos pueden cubrir, opsonizar a las células con o sin proteínas del complemento y dirigir a las células para que sean fagocitadas por los fagocitos o los macrófagos, que es lo mismo, que expresan receptores para las colas de Fc de la inmunoglobulina G y para las proteínas del complemento, que es aquí el resultado de la eliminación de las células opsonizadas. Los anticuerpos y los inmunocomplejos pueden depositarse en los tejidos o los vasos sanguíneos y desencadenar una reacción inflamatoria aguda al activar el complemento, con la liberación de productos de escisión o unirse a los receptores para el Fc de los leucocitos, que aquí se encuentra la reacción inflamatoria que causa la lesión tisular. Y por último, podemos observar que los anticuerpos pueden unirse a receptores de la superficie celular u otras moléculas esenciales y causar alteraciones funcionales. Por ejemplo, está la inhibición o activación descontrolada, sin lesión tisular. Enfermedades mediadas por linfocitos T. Hipersensibilidad tipo 4. Esta, como bien lo sabemos, se sabe que varios trastornos autoinmunitarios, así como reacciones patológicas frente a sustancias químicas ambientales y microbios persistentes, se deben a los linfocitos T. Como vemos en la tabla siguiente, aquí hay dos tipos de reacciones de linfocitos T. Pueden causar lesión tisular y enfermedad. En la 1 podemos observar la inflamación mediada por citocinas, en los que las citocinas las producen sobre todo los linfocitos T CD4. Y 2, citotoxicidad celular directa, mediada por los linfocitos T CD8,
que a continuación estaremos hablando de ellos. Un ejemplo clínico de reacciones inflamatorias mediadas por los linfocitos TCD4+, reacción de la tuberculina conocida en medicina clínica como prueba cutánea con PPD. Bueno, esto podemos observar en las reacciones de hipersensibilidad mediadas por linfocitos TCD4. Las citocinas producidas por los linfocitos T inducen una inflamación que puede ser crónica y destructiva. A continuación, podemos observar cómo la inflamación mediada por citocinas es como son los mecanismos de las reacciones de hipersensibilidad mediadas por los linfocitos, como bien ya les había dicho, que aquí podemos observar el que es el tipo 4. En la primera imagen se puede observar a los linfocitos T, CD4 y a veces a los linfocitos TCD8, pero aquí en esta parte no se muestran. Rodean a los antígenos tisulares secretando citocinas que estimulan la inflamación y activan a los fagocitos o que conducen a la lesión tisular. Los linfocitos T, Th17, CD4+, estos son los que contribuyen a la inflamación, reclutando neutrófilos y en menor grado monocitos. En la imagen de abajo podemos observar cómo en algunas enfermedades los linfocitos T citotóxicos o CD8+ matan directamente a las células tisulares que expresan antígenos intracelulares, mostrando como barras naranjas dentro de las células o células presentadoras de antígenos. Aquí podemos observar cómo la citotoxicidad por linfocitos CD8 en este tipo de reacción está mediada por linfocitos T. Los linfocitos TCD8 matan a las células diana que expresan su antígeno. La muerte de las células infectadas lleva a la eliminación de la infección, pero en algunos casos es responsable del daño celular que la acompaña. En la hepatitis vírica, por ejemplo, los linfocitos TCD8 también producen citocinas, sobre todo en el factor de necrosis tumoral, y participan en las reacciones inflamatorias similares a las de la HTR, especialmente tras la infección víricas y las exposiciones a algunas sustancias por contacto. Y aquí podemos también observar los mecanismos de reacción de hipersensibilidad mediadas por linfocitos T, que es el resumen de lo que acabamos de ver. La inflamación mediada por citocinas se da a los linfocitos TCD4. Se activan por la exposición a un antígeno proteico y se diferencian en linfocitos T. La exposición posterior al antígeno en lugar de la secreción de citocinas. El IFN activa a los macrófagos para que se produzcan sustancias que causan daño tisular y promuevan la fibrosis, y la interleucina 17 y otras citocinas reclutando leucocitos, lo que promueve inflamación. Después, la reacción inflamatoria clásica mediada por linfocitos T es la hipersensibilidad de tipo retardado, que en esta las reacciones Th1 crónicas asociadas a la activación del macrófago llevan a menudo a la formación de un granulomatoma. Y por último está la citotoxicidad mediada por linfocitos T, que son los linfocitos TCD8 citotóxicos, específicos frente a un antígeno reconocido a las células que expresan el antígeno diana y las matan, como ya les había mencionado anteriormente. Y los linfocitos TCD8+ también secretan IFN.
Ahora que hemos descrito cómo puede causar el sistema inmunitario un daño tisular, volvemos a las enfermedades en las que faltan los mecanismos de control normales, los prototipos de tales enfermedades que son enfermedades autoinmunitarias, que son los resultados del fracaso de la tolerancia frente a antígenos propios. Bueno, ahora vamos a observar cómo las enfermedades autoinmunitarias, o vamos a hablar más bien sobre ellas. La autoinmunidad, debemos estar bien seguros de qué es la autoinmunidad, pues esta se refiere a las reacciones inmunitarias contra antígenos, o sea, propios. Esto se estima que las enfermedades autoinmunitarias afectan a al menos de 1 a 2% de la población estadounidense. Las pruebas que se han de estas enfermedades son, de hecho, el resultado de reacciones autoinmunitarias son coincidentes que las que son el resultado de otros tipos de reacciones. Por ejemplo, en muchos de estos trastornos se ha identificado anticuerpos de afinidad muy alta, y en algunos casos se debe que estos anticuerpos producen alteraciones patológicas. Las personas normales no responden a la tolerancia, o toleran pues sus propios antígenos, y la autoinmunidad se debe a un fracaso de la autotolerancia. Por lo tanto, este puede comprender la patogenia de la autoinmunidad, y este exige estar familiarizado con los mecanismos de la tolerancia inmunitaria normal. A continuación, mencionaremos algunos tipos de tolerancia, que en este caso es la tolerancia inmunitaria, la tolerancia central, y la tolerancia periférica. Bueno, la tolerancia inmunitaria es la que tolera La tolerancia inmunitaria es un estado de falta de respuesta frente a un antígeno que se induce mediante la exposición de linfocitos específicos a ese antígeno. La tolerancia central es el principal mecanismo de la tolerancia central, es la eliminación o muerte inducida por antígeno de los linfocitos T y B autorreactivos durante la maduración de los órganos linfoides centrales, generadores, es decir, en el timo para los linfocitos T y en la médula ósea para los linfocitos B. Y por último, está la tolerancia periférica, que en estos varios mecanismos silencian y posibles linfocitos T y B autorreactivos en los tejidos periféricos. Estas se han definido mejor que en los casos de los linfocitos T. Estos mecanismos incluyen los siguientes, que como podemos observar aquí es la anergia, la supresión por linfocitos T reguladores, eliminación por apoptosis, o algunos antígenos propios están ocultos o secuestrados al sistema inmunitario. Bueno, ahora hablaremos sobre los mecanismos de autoinmunidad, principios generales. Ya que hemos resumido los principales mecanismos de la autotolerancia, podemos preguntarnos cómo podrían romperse para dar lugar a la autoinmunidad patológica. Bueno, lamentablemente no tenemos respuesta sencilla a esta pregunta, y todavía quedan por determinar las causas subyacentes de la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias humanas. Pero la mejor respuesta para esta pregunta es que la ruptura de la autotolerancia y el desarrollo de la autoinmunidad se deben a los efectos combinados de los genes predisponentes que influyen en la tolerancia del linfocito y los factores ambientales, como las infecciones o la lesión tisular, que alteran la presentación de los antígenos propios a las respuestas frente a ellos. Y en esta imagen podemos observar cómo la patogenia de la autoinmunidad o la autoinmunidad se debe a múltiples factores, como los genes predisponentes, que pueden inferir en la autotolerancia, y los desencadenantes ambientales, como la infección, la
lesión tisular y la inflamación, que éstas promueven la entrada de los linfocitos en los tejidos, la activación de linfocitos autorreactivos y el daño tisular. Los factores génicos en la autoinmunidad. Bueno, la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias son trastornos multigénicos o complejos. Se dice que hay pruebas abundantes de que los genes heredados intervienen en el desarrollo de las enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias tienen tendencia a discurrir en familias, o también varias enfermedades autoinmunitarias están ligadas al locus del HLA, y los virus y otros microbios pueden compartir epítopos. ¿Por qué las enfermedades autoinmunitarias tienen tendencia a discurrir en familias? Bueno, dicen que sí puede y que hay una mayor incidencia de las mismas enfermedades en los gemelos monocigotos que en los disigóticos. ¿Y por qué varían enfermedades autoinmunitarias que están ligadas al locus? Bueno, se dice que la frecuencia de una enfermedad en el sujeto con un alelo particular comparada con la de los que no han heredado ese alelo se llaman cociente de probabilidades del riesgo relativo. Por lo tanto, solo una de las variables se contribuyen a la autoinmunidad. Los virus y otros microbios pueden compartir epítopos. La tolerancia inmunitaria. Por último, la tolerancia es la falta de respuesta a los antígenos propios. Es una propiedad fundamental del sistema inmunitario y la rotura de la tolerancia es la base de las enfermedades autoinmunitarias. La principal, como podemos observar, es la tolerancia central. Es un resumen de lo que acabamos de ver. La tolerancia central, los linfocitos T y B inmaduros que reconocen a los antígenos propios en los órganos linfoides centrales generadores. Estos mueren por apoptosis en el linaje de los linfocitos B. Parte de los linfocitos autorreactivos cambian a nuevos receptores para el antígeno que no son autorreactivos. También está lo que es la tolerancia periférica. Los linfocitos maduros que reconocen a los antígenos propios en los tejidos periféricos se vuelven inactivos, anérgicos, por este caso. Son suprimidos por los linfocitos T reguladores o también pueden morir por apoptosis. Y por último, vemos lo que es los factores que llevan a un fracaso de la autotolerancia y el desarrollo de la autoinmunidad. Esta dice que la herencia de los genes de disposición que interrumpen diferentes vías de tolerancia, y en segunda, las infecciones y la lesión tisular que exponen los antígenos propios y activan a la CPA y a los linfocitos en los tejidos. Y bueno, compañeros, creo que esto es todo. Tras haber expuesto los principios generales de la tolerancia y la autoinmunidad, procederemos a exponer algunas de las enfermedades autoinmunitarias más frecuentes e importantes, aunque cada enfermedad que se expone por separado hay un considerable solapamiento entre las características clínicas y morfológicas y la patogenia subyacente. Más adelante cubriremos las enfermedades autoinmunitarias sistémicas, las enfermedades autoinmunitarias que se afectan a un solo sistema orgánico. Se expondrían en capítulos que traten los órganos más relevantes a continuación.